Seguimos en Más de Uno Ibiza Formentera y ya sabéis que tenemos una cita siempre con el mundo de la carretera, de la conducción, de las normas de tráfico. En este caso, hoy toca la estadística de los accidentes que han ocurrido en enero de 2024. Para ello tenemos con nosotros, como siempre, al presidente de la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. José López, saludos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy hablamos de un tema triste, que ojalá no tuviéramos que hablar más de accidentes, pero ahí están. Sí, efectivamente. Es algo que, bueno, no es que nos tengamos que acostumbrar, porque sería una mala costumbre, pero sí, por desgracia, tenemos que ir, como decimos siempre nosotros, contando, ¿no? Pero hay que pensar que detrás de cada número hay una persona, hay familias, amigos, entonces esto es algo que implica... Hay un drama siempre. Sí, siempre, es un drama siempre. y hacia mucha gente, ¿no? Claro. No solamente al que fallece, porque él ya, una vez que fallece uno, pues ya no tiene sentimientos, ¿no? Ya claro. No puede, claro. Digamos, quejarse de nada, pero quedan otras personas vivas que son las que realmente después sufren también. Muy bien, pues vamos con el mes de enero de este año. Sí, y hay que destacar, bueno, son los últimos datos que la DGT ha publicado, una nota de prensa, y hay que tener en cuenta que en el mes de enero ha habido 82 siniestros, ¿no? Y en los que han fallecido 93 personas, 18 más que el mes de enero del año pasado. Bueno, también hay que pensar que el colectivo, digamos, que más aumenta, con 10 fallecidos, han sido los motoristas. Los motos, sí. Entonces, bueno, de los fallecidos, además, 17 de ellos no hacían uso de los sistemas de seguridad. O sea, 15 iban sin cinturón, porque eran en turismos, y 2 en motos sin el casco. Ya. O sea, si tenemos en un mes, tenemos estos datos, es algo preocupante. Ya. Mira, te voy a contar lo que me ha pasado esta mañana. Esta mañana estaba yo tomando café en una cafetería cercana aquí, y en eso que llega una mamá, una mamá en este caso, una mamá era, con 2 niños que debían tener entre 5 y 7 años, más o menos. Ella ha subido directamente al conductor, al asiento del conductor, los niños han abierto la puerta, han subido los 2, ni sillitas, ni cinturones, ni nada, los 2 de pie detrás, de pie en la parte de atrás, y al cerrar la puerta, ella estaba mirando el móvil todo el rato, dicho sea de paso también, hubiera podido ser él, pero era ella, en este caso, y ha salido y se ha ido. Sí. O sea, ¿para qué sirve tanta información, tantas campañas, tanta mentalización, tanto sentido común? Sí, ahora te lo explicaré, no se entiende, explicaré un poco. Porque al primer frenazo estos niños salen disparados, lo hemos dicho 20 veces. Se entiende el por qué, ¿no? ¿Dónde se falla? Bien, está claro que en muchos aspectos la norma no se conoce perfectamente, es decir, no es por desconocimiento de la norma, que también puede haber algún caso. ¿Qué ocurre? La percepción del riesgo. Eso nos falta. O sea, en principio, esa mujer que tú dices, pues lo primero que piensa, si lo piensa, es que no va a tener un accidente, o sea, que no lo va a tener. Claro. Porque si uno piensa que lo va a tener, se protege, es decir, oye, que yo voy a tener esto, entonces me protejo. Es que lo primero que hace es pensar que no, o ni siquiera piensa en eso. Se yo creo que estaba más pendiente del móvil. No está en su que otra cosa. Sí, en su quehacer, el tener ese pensamiento hacia la seguridad vial, ¿no? Y más además que, como tú dices, que llevaba pues niños menores, que aún tiene una persona pues que ser algo más responsable. Me ha llamado la atención porque es que ha llegado al coche, que estaba aparcado delante mismo de la cafetería, ha subido, mirando el móvil, los niños detrás han abierto la puerta, han subido los 2, de pie, ni siquiera se han sentado, estaban de pie. Y ella seguía mirando el móvil, se ha puesto el cinturón, se lo ha quitado, ha puesto bien el retrovisor del otro lado, de la derecha, y luego ha emprendido la marcha. Sin encomendarse a nadie. Sí, yo digo, mira, que no vale pequeño, la pena. Sí, no vale la pena decirle nada porque seguramente acabas teniendo problemas y vivimos una sociedad muy rara, la verdad, muy rara. Sí,
realmente estamos bajando la guardia en muchos aspectos y por esa razón, además, el aumento de las víctimas también hay que tener en cuenta que se aumenta el parque móvil, ¿no? Que también va aumentando, por lo tanto, a veces mantenemos el mismo número de accidentes. Con más coches. Con más coches. Ya, sí. Pero a mí eso no me preocupa, porque aunque haya más coches o haya menos, lo que me preocupa es que haya una sola víctima. Ya, claro. Quiero decir, es que eso ya es preocupante. Una persona fallecida por accidente de tráfico es ya muy preocupante. Por lo tanto, si hablamos de número, de cantidades más elevadas, pues entonces Claro. tenemos que acelerar, Pero, tenemos que hacer más, ¿no? Pero, José, mientras haya gente que hace estas cosas, que se preocupa más de mirar el móvil que de sus hijos, yo lo digo por si me está escuchando, a ver si reflexiona un poco y dirige su atención hacia lo importante, que son sus hijos. Mientras haya gente que en la carretera Santa Eulalia te adelanta y luego te la encuentras un coche más adelante en la rotonda, mientras pasen estas cosas, seguiremos hablando de accidentes y cosas Agustín, así. la suerte también es que estamos hablando que no es la mayoría, ¿no? No, claro, afortunadamente. Aunque, claro, un solo criminal que haya puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño, Claro, pero me refiero que claro. no son muchos los criminales, Ya. o sea, no son más que los que respetamos, ¿no? Ya. Por suerte, ¿no? Porque si no sería una guerra. Sigamos con tu Sería una estadística guerra. porque... Sí, primero que hay que, después de hacer este análisis, lo que vemos es que no son conscientes del riesgo que corren a no utilizar estos sistemas, porque lo fácil que es ponerse un cinturón, llevar al niño en un sistema de retención infantil adecuado, bien, en fin, perder unos minutos, que no es que se pierda, porque todo es ganar. Pero es que la diferencia pero, luego sí, entre que pasen cosas la o que no diferencia pasen. es muy importante, Claro. muy grande, ¿no? Claro. Por lo tanto, y después ya no hay vuelta atrás. Es lo que ocurre. La prevención siempre es antes. Antes tenemos todo el tiempo del mundo, después no. Después ya no hay tiempo. Por lo tanto, por eso queremos llegar, y ahora explicaré que la educación vial no solamente se tiene que tratar en los colegios, a una edad temprana de los niños, de los menores, sino que tiene que ser continua a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque, claro, los niños pequeños pues no son los que cometen estas infracciones, son los mayores los que lo cometen. Por lo los tanto, niños confían en su madre de que hace las cosas bien. pues ¿qué porque ocurre? es Que normal. hay una falta de educación vial. Ya. Bueno, Y sentido común. sí, y claro, pero que hay que entender, la educación vial tiene que ser integral, que vaya en todos los sentidos, en todos los ámbitos y a todos los colectivos. Y tenemos que tener en cuenta que la educación vial no solamente se trata de obtener conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes, sino también los valores, que es muy importante valorar, ¿no? Sobre todo una de las cosas que estamos tratando ahora es valorar el riesgo. Es muy importante hacer una valoración, tú saber hasta dónde puedes arriesgar, saber las consecuencias, porque si no sabemos y no detectamos las consecuencias, no ponemos remedio. Bueno, pues eso es lo que falta en esta persona, porque ponerse cinturón, es que si lo pensamos, ¿cómo es posible que hoy en día aún haya tantas personas? Y estamos hablando de un mes, de un mes. ¿Qué será a lo largo de todo el año? Y además hay que contar también todas aquellas infracciones que se cometen en zona urbana, porque la mayoría de siniestros viales con estos fallecidos son en vías interurbanas, ha aumentado en autovías y autopistas, aquí lo tenemos. También hay que decir que en Baleares esa incidencia en el mes de enero no ha sido de los lugares más importantes, solamente ha habido, según ellos, un fallecido, pero el riesgo que corremos, porque si hay mucha gente que no usa el cinturón, si hay mucha gente, como tú dices, que no usa los sistemas de retención infantil, si hay mucha gente que conduce utilizando el teléfono móvil, o sea, sí que lo hay, lo que pasa es que no todos llegan a ese punto final de haber sufrido el siniestro o que sea de una gravedad extrema, pero ahí está el riesgo, por lo tanto... siguiendo la estadística, a final de año pasaremos de 1.000 muertos. Claro, si estamos en el mes de enero y... No, de mil, de momento ya estamos pasando. O sea, las estadísticas del año pasado eran y pasaban mucho, y se pasa mucho de los 1.000. Entonces, estamos hablando de una barbaridad. Queremos conseguir y tenemos la visión cero puesta en el 2050, pero bueno...
tenemos que trabajar duro todos, ¿no? Para poder llegar. Hay unos aspectos muy importantes que tengo que resaltar, y porque es necesario. Una vez analizado qué infracciones son las que se han cometido en esto, es el uso del cinturón, los despistes, también tenemos que tener el casco de las motos, que aún hay gente, porque si ha habido 2 fallecidos que no llevaban casco, no es que solamente haya 2 personas que no lo lleven, hay muchas más. Lo que pasa es que los demás aún, pues... Ha tenido suerte. Bueno, sí, eso que le llaman suerte, que yo no sé lo que es, porque la suerte hay que buscarla. Hay que hacer cosas para tener suerte, por lo tanto, una de ellas, ponerse el casco, ponerse el cinturón. No es algo que venga solo del cielo, ¿no? Eso de la suerte, no. Yo, suerte de esa que muchos dicen, yo no he encontrado. Yo he encontrado el día a día, hecho a hecho. Hay que hacer cosas para que no se produzcan lo que no queremos. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en todos estos aspectos, todo lo que son los factores de riesgo, como es lo que he dicho, y además el alcohol. Con el alcohol viene la velocidad también excesiva o inadecuada. Confianza excesiva, y además, también. ¿Qué ocurre con las infracciones que aparentemente nos parecen leves o que no pasa nada, ¿no? Que da igual, como puede ser un estacionamiento de un vehículo, estacionar mal, puede ser que solamente moleste, perturbe a los demás, pero no pueda crear un riesgo elevado. Pero ¿qué ocurre? Que si nos estamos acostumbrando a infringir en cualquier cosa, como es un aparcamiento, como es cruzar una línea continua, dar media vuelta en un cruce, o sea, cosas que aparentemente no le damos importancia, pero nos estamos acostumbrando. ¿Y qué ocurre con los hábitos? Que si nos acostumbramos a hacer cosas mal, al final vamos a hacer cosas mal toda la vida. Y en algún punto, en algún momento, va a ocurrir alguna circunstancia que no ha ocurrido en las otras veces que lo he hecho, y ahí es donde vamos a tener el problema. Claro. Y el riesgo, ¿qué ocurre? Que nadie percibe el riesgo como algo inminente, como algo que va a ocurrir, salvo que sí se percibe, y claramente es cuando está a punto de ocurrir. O sea, en esas centésimas, milésimas de segundo antes del conflicto, del accidente, del siniestro, ahí sí que el cerebro reacciona, y aunque parezca no, en esos momentos el cerebro detecta y sabe que va a ocurrir. Tomamos conciencia. Pero claro, en ese momento, como está claro, no hay vuelta atrás, no hay remedio. Claro. Por lo tanto, el consejo, prevención. La prevención es analizar, ver, planificar bien los desplazamientos, observación de todo lo que hay en la calle, estar atento a la circulación. Si no hay más, si los remedios, si lo sabemos cuáles son. Solamente que hay que pensar que eso nos puede llevar a la salvación y ponerlo en marcha. No hay nada más. Pues muchas gracias, como siempre, José López, presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. Gracias y hasta tu próximo espacio. Gracias a vosotros.